¡Ouija, ay, ay, ay! ¡Recaso! ¿Qué otras palabras podrían ser? No sé. Presentamos en un día muy especial, listos para la chicha, la empanada y iba a decir el rodeo, nada que ver, po. El rock and roll. Ah, pero va a ser baile nacional. El rodeo. El rodeo. Porque la maquinaria quiere rodeo. Comienza la franja de Daza y no es... Ahora... Ahí está. Ahí estamos, Freddy Stock, hasta el notario encalado se puso 18ero, porque tenemos que decir, tenemos capítulo especial de la franja Oiga, de ¿cuánta Daza, fonda Freddy? no ha visto el notario Pero Alcalao? este está en fonda desde hace como un siglo y medio. Fue la primera Pero fonda. le tengo que decir, señora, señor, que este programa especial de la franja de Daza, en 18 cambiamos Rage Against the Machine por la cueca chilena como corresponde. Oye, y le cuento otra cosa, este va a ser un ulpo. Un ulpo, una versión concentrada de la franja de Daza. Así que, oye, imagínate, con el notario encalado, nuestro sombrerito. Me hicieron todo. sacarme el sombrero porque Oye. mucha sombra, Mira, de hecho, tenemos hasta paya. Yo mucho sol. le mandé, mira, más bien me llegó una paya, ¿adivina de quién? ¿De quién? De la maquinaria. Oh. ¿En serio? La Mira. maquinaria le mandó una valla, Mauro. que me Sí, olvidaba. sí, me la mandó. A ver. Mira, te la cuento, eso es lo que dice. Shikiri. Así es la máquina en Chile, un símbolo de esfuerzo y alegría. Chilenos valientes y hábiles haciendo historia con maestría. ¡Oh! Y la maquinaria, Pero esa es Mauro. la maquinaria. Eso lo mandó la maquinaria. Pero espérate, Se al la final del mandaron de la programa- convención esa máquina. No, sí. Oye, pero eso es lo que mandó la maquinaria. ¿Ya? Pero yo tengo otra. Oh, otra que es contra la Porque máquina. estamos en contra de esas payas nosotros. Nosotros estamos en contra, pero la máquina también participa al programa. Mire. Ya. En Chile la maquinaria Uy, uy, uy. avanza sin parar. En el campo y la ciudad, sin descansar. La política a veces nos hace dudar. Ah. Pero en stock disponible nos hace soñar. ¡Éjale! ¡Viva Chile! ¡Uy, ay, ay, ay! Oy, 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 ¡Uy, ay, ay! mira. Ah, Mira. otra valla contra Quedan la 15 maquinaria. vallas, quedan 15 Tenemos vallas, que- la digo. Señora, si quiere apagar en la tele es el momento. Mire, así seguimos adelante con determinación, Éjale. haciendo frente a cada situación. Mire. La maquinaria avanza sin complicación y stock disponible. Nuestra salvación, señora, señor. Acá estamos contra la maquinaria. Oye, Oiga. vamos a ver algo muy chileno hoy día, Freddy. No me vaya a creer. ¿Qué pasó, Mauro? Vamos a ver que anduvo la máquina Que y le vamos a queda- hablar. Que le queda muy bien el sombrero. Es que Mauro. me queda bonito, ¿ah? Tiene que ese sombrero usted. Es que ¿ah? tengo el caballo ahí afuera, tengo todo. El Estamos pingo, listos. el pingo. Oye, vamos a hablar de inteligencia. No le puedo creer. Y inteligencia te voy a... ¿Pero inteligencia o inteligencia? No, vamos a hablar de un tipo de inteligencia muy especial. ¿Ya? Agárrate del asiento. Porque nosotros, aunque sea 18 de septiembre, Mauro, No, nosotros luchamos peleamos contra la maquinaria. siempre. ¿Usted cree que vamos a hacer pura paya acá? Sí. Peleamos A contra lo la Guatón máquina. Loyola, Mauro, aunque sea bajo las mesas, igual peleamos. Completamente, le damos igual. Oye, vamos a hablar de inteligencia militar, Frey. Ah, nos vamos todos. Oh, no, nos vamos. Claro, porque No, ¿de qué? se acabó el programa. ¿ah? Se Hasta ahí acabó, no llego. No, vamos a hablar Ah, de ya, ya. inteligencia militar. Pero mira, vamos a hablar de una cuestión que se llama la operación topógrafo. Oye, ¿y sabéis lo más increíble de la operación topógrafo? Que no hay ningún topógrafo en la operación topógrafo. Si esas son las cosas de No la hay ningún inteligencia militar. topógrafo. Si es una locura. Oye, pero Veamos la nota, Mauro. veamos la nota. ¿Por qué hablamos de esto? Le Por esto. contesto. Veamos Ahí entonces está. eso. Operación Topógrafos sin topógrafos. Corte de Santiago acoge querella de capítulos contra ex ministro Poblete. Ese caballero sonriente ahí es el ex ministro Poblete. Claro. El requerimiento presentado por el Ministerio Público fue ingresado luego de que la Corte Suprema quitara la prisión preventiva en contra de Juan Antonio Poblete por falta de este mismo. Mauro, mientras tanto, la maquinaria lo despojó del sombrero. Mira, ya nos quitaron. Mire, pasaron 2 segundos, tiramos la palla y la maquinaria nos Oye, voló el pero sombrero. Hasta ahí no va a oye, llegar el sombrero. pero Bueno. rapidito entraron. Oye, sí, la maquinaria así, ¡fa! Yo ni lo sentía así, ¡ta! Fue como una pero brisa mira, marina, Mauro. ¿qué Tal, pasó? tal cual, así ya se acabó. Pero no, seguimos. Mire, ¿qué es lo que ocurre? Para ¿Qué entender pasó? esto, ¿Ya? tenemos que entender que en Chile, ¿Quién es ese en el Poblete? gobierno de nuestro querido presidente Ricky Lake, ¿no? Se aprobó la ley de inteligencia.
Ya. Y fíjate, la ley de inteligencia... Se concesionó. Se concesionó la inteligencia, no. No se concesionó, aunque tú no lo creas. Pero mira lo que establece. Establece el uso de procedimientos especiales respecto de ciertos órganos que están a cargo de recabar antecedentes e información y poder procesarla para entregar insumos a la autoridad para tomar decisiones que vayan, obviamente, a resguardo de los intereses superiores de nuestro país. Esa es la lógica. Ya. Y fíjate lo que establece estos procedimientos especiales, que son interceptaciones telefónicas, interceptaciones de comunicaciones por correo electrónico u otras, que lo pueden realizar solamente los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden. Fíjate para qué efectos. Están limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia. Eso sí que son inteligentes, lo que están Esos son los contra la contrainteligentes. Esta es como, ¿te acuerdas? Maxwell Smart, el superagente 86. Con el cono del silencio. Con el cono del silencio, pero era un agente de contrainteligencia. De la contrainteligencia. De requete contrainteligencia. Entonces, están limitadas estas actividades exclusivamente a realizar labores de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objeto, mira, y te leo, resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y a su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Muy bien. Y esto incluye, esto estoy citando la ley, la intervención de comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales, de la correspondencia en cualquiera de sus formas, además de la escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual, siempre que se trate de los casos anteriormente descritos. ¿Viste? Ahí la música está idónea, ad hoc. Ahora, uno dirá, entonces esta cuestión es así, no más, o sea, el órgano de inteligencia puede ser, ¿sabes qué? ¿Quién te puede contrainteligenciar? Tenemos un caso que atenta en contra de la seguridad nacional, entonces, como este programa está disponible, atenta en contra de los valores vamos a investigar a Daza. Prístinos, vamos a pinchar los teléfonos de Freddy Stock y Mauricio Daza. No es tan así. No, ya. Lo que ocurre es que los órganos de inteligencia tienen que solicitarle autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones que corresponda a la región donde se van a desarrollar estas actividades. Y fíjate, esto es bien interesante. El ministro, los ministros que están a cargo de esto son sorteados cada 2 años y hay una persona que está a cargo de esto durante un periodo de tiempo. O sea, tú sabés perfectamente a qué ministro el órgano de inteligencia tiene que pedirle autorización. Y las resoluciones que tienen que dictarse para dar luz verde a esto tienen que venir fundadas, conforme lo establece la ley, y además tienen que señalar de manera precisa la identidad de las personas a quienes se les va a hacer esta interceptación y por cuánto tiempo, porque la cuestión no es eterna. Y ahí aparece este señor Juan Antonio Poblete. Entonces, ese es el contexto para aterrizar en la operación Topógrafo. Oye, el trabajo importante que tenía este caballero con nosotros. Sí, porque él había sido designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, precisamente sorteado, entre comillas, para ser la persona que tenía que conocer y decidir sobre las autorizaciones que se pedían acerca de esta materia. Entonces, mira, ocurre algo muy singular, porque resulta que el año 2017 la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile pide una interceptación telefónica. Y le pide interceptación telefónica, varias en rigor, al ministro Poblete. ¿Y cuál era el argumento, Freddy? ¿Cuál, Mauro? Mira, mucho cuidado con lo que te voy a decir. ¿Inteligencia o contrainteligencia? Esto era contrainteligencia. Contrainteligencia. Si lo piensas bien, era contrainteligencia, porque el argumento que se dio era que había una operación de inteligencia boliviana en Chile que quería recabar y sacar información reservada, obviamente, del Ejército de Chile para estos órganos de inteligencia boliviana, porque tú sabes que los bolivianos nos están observando permanentemente, están atentos a todo el movimiento que hacemos, probablemente en cualquier momento los buques de la Armada Boliviana nos pueden invadir en cualquier instante. Entonces, el tema es que el ministro llegó y dijo, ¿sabéis qué? Ya, voy a dar esta interceptación, y lo señaló en su resolución. Dijo, mira, voy a interceptar 17 líneas telefónicas, las cuales pertenecían a 3 personas, eso es lo que se había declarado. A un señor Carlos Faría Martínez, que era exteniente del Ejército y que habría estado involucrado en este esfuerzo boliviano para saber información reservada del Ejército chileno, obviamente, porque esa información no está en la red. No es que le hayan robado las bases de datos sobre información sensible al Ejército y que ahora la estén vendiendo en la dark web. No, eso no. Hay que hacer estas operaciones para poder tener esa información. Y fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Este señor Farías Martínez era uno de los dueños de estas líneas, lo que se dijo, una señora Ludit y una señora Marta. Ellas eran las agentes bolivianas. Así que usted, si conoce una señora boliviana, Ludit o Marta, tenga cuidado. Puede ser que le estén espiando. Ahora,
el punto es que Ya. ya el juez llegó y dio toda esta cuestión y dijo, ya, listo, 17, Estamos. línea telefónica, no hay Intercepten. problema. Y el que pidió esto era el general que estaba a cargo, Ya. que era del Estado Mayor Conjunto, que era parte del ejército, el señor Chafik Nasal. Él era la persona que le pidió a Poblete, al ministro Poblete, esto, y el ministro Poblete dijo, obvio, operación de inteligencia boliviana. Chafik Nasales de confianza. Es de Ahí confianza, está además tiene Chafik- un bigote Chafik impecable. O sea, Nasal. aquí este señor es honesto, pues no hay ningún problema. Él es el que pidió. Ahora, Paisano, ¿qué es lo es que paisano. ocurrió, pues, Frey? Ya. Lo que ocurrió es que finalmente se descubrió de que estas líneas telefónicas no pertenecían a estas personas, Ah, ¿no? sino que estas líneas telefónicas pertenecían a otras personas, entre quienes se incluía Mauricio Weibel, que era la persona que reveló el caso Milico Gates Sí, po. y que escribió un libro Ha que se venido llama mu- Traición a la Patria. Muchas veces para acá, Mauricio. Weibel, ahí está. Absolutamente, y que revelaba todos estos antecedentes, de hecho, de corrupción al interior del ejército. Los estaban pinchando. Y no es nada boliviano tampoco. No es nada boliviano, no, parece, ¿tú crees que se parece a la señora Lumidna o Marta? No, No, po. no se parece. Oye, espérate, oye, qué Oye, interesante. Ay, ¿a quién más? Pero te metieron agrego, acá? ¿Ya? ¿te acuerdas del capitán Rafael Harvey, que fue, Sí, po, que es también además acá. una persona abogado, pero además ex capitán Luchó del contra la ejército? corrupción dentro del Oye, ejército. todas las denuncias que ha hecho por corrupción al interior del ejército, la verdad que él, cuando hizo estas denuncias, además fue perseguido al interior Quinta de la generación de institución. militares, Mauro. Exactamente, tiene una familia Oficial. comprometida. O sea, nadie puede decir Comandante que una jefe persona entre que ellos también. no tenga vínculos con el ejército y a lo mismo su familia. El cabo primero, Sergio Tudesca, quien además denunció irregularidades en licitaciones públicas en la División de Mantenimiento del Ejército. ¿Te acuerdas que había todo este tema? Lo hablamos para el asunto de el cambio de la investigación de Milico Gate, Ya. cuando salió la ministra Rutherford. Uno de los principales ejes es precisamente estas denuncias de irregularidades en ese ámbito. El ex sargento segundo, Juan Pablo Díaz, quien había acusado también falta de la probidad en el regimiento logístico número 3 de Limache, y además había un exteniente, Ya. Carlos Faría, que desde el año 2017 administraba una página de Facebook que se llama Asesorías Administrativas FAF, ¿no? Que básicamente lo que quería era entregarle apoyo jurídico a quienes dentro del ejército estaban haciendo denuncias de irregularidades y que finalmente estaban siendo O sea, perseguidos, es el punto, más que se investigase el punto esto, común ¿no? de esta gente es toda está relacionada con investigación o Absolutamente. denuncia de potencial corrupción del ejército. Freddy, no era ni la señora Marta ni la señora Ludit. No tienen cara boliviano, eran personas que estaban siendo investigadas a partir además de esta autorización que fue dictada a partir de información falsa. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? CIPER, Freddy, no fue la Dirección de Inteligencia del Ejército, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea, no fue ningún órgano de inteligencia del Estado que descubrió que aquí había algo raro. Fue CIPER quien lo reveló el Ya. año 2019 y revela finalmente toda esta operación, la operación topógrafo. Como te digo, no hay ningún topógrafo. Yo no sé dónde está el topógrafo, Oye, pero espérate, se le llamó así. oye, pero qué grave fue todo esto. Y Mauricio Weibel también trabajó en CIPER, ¿no? Sí, pues, También además. fue periodista de investigación ahí. Pero además, él fue el que reveló, no solamente reveló Milico Gate, reveló el Paco Gate Gate, también. claro, O toda sea, la corrupción de ahí. Mauricio Weibel, oye, y Mauricio Weibel después perdió las pegas que tenía, po. ¿Ah? Él trabajaba en Sí, por distintos supuesto. canales. Bueno, la perdió, ¿por qué? Por hacer bien la pega. Y además lo estaban investigando por esta vía. Pero fíjate, a partir de eso, esto es lo interesante, se conoce la noticia y hay una comisión especial que hace seguimiento a temas de inteligencia de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comisión? Citemos a las personas involucradas. Pues. Si dicen que se engañó por parte del señor Chafik Nasal, no me puedo aprender el Nasal, nombre, pero es complejo. tiene así, parece Es como un complejo. personaje así como de Lawrence de Arabia. Bueno, este señor le habría entregado información falsa al Poder Judicial. Habría y- engañado al juez. Sí, pues porque se engañó, o sea, esa era la hipótesis inicial. Ya. De que este señor habría entregado en sus solicitudes información falsa porque se señalaban nombres de personas que no correspondían a la identidad de quienes finalmente eran los titulares de las Claro. líneas telefónicas que se estaban pinchando, y el ministro Poblete llegó, dictó la resolución haciendo referencia a esa información Ya. falsa y se dio luz verde. Entonces la Exacto. hipótesis era, oiga, al señor Poblete lo engañaron. Citan al señor Poblete y sorpresa, Freddy. ¿Qué dijo el señor Poblete? No me vaya a creer, Frey. El cono del silencio. ¿Tú sabes lo que dice el señor Frey? Esto según una revelación que hizo la tercera después de esta sesión. ¿Ya? Dijo, mire, ¿sabe qué? A mí no me engaña nadie. Si yo soy Así, ministro de la muerto la Corte, risa. mira, decía feliz, con esa Ah. misma cara dijo, ¡ja!
Oye, no sean giles, a mí no me engaña A mí no me nadie. engaña Yo soy Naiden. una persona Naiden. con experiencia, no Sí. soy cualquier cosa, soy ministro de la Corte de Apelaciones. ¿Qué se cree? Mire, le Llama cuento de una cosa inteligencia. y acá es la revelación. ¿Ya? Yo sabía quiénes eran los verdaderos destinatarios de las interceptaciones. Ah, dijo eso. Lo dijo, pero lo oculté. Y No le dictó puedo la creer. resolución Ya. haciendo referencia a información que, al parecer, y según lo que él habría dicho, sabía que era falsa. En un contexto donde la ley dice... Pero eso es completamente ilegal, pues, Mauro. Bueno, pero es que esa misma cara pusieron los miembros de la comisión, donde llegaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? A ver, espérate, ¿qué hacemos con esta cuestión? Parece que es ilegal esta cuestión, ¿ah? Parece, me tinca, o sea, me suena como raro. Ya. Mandaron un oficio al presidente de la Corte Suprema para informarle acerca de esto y también, obviamente, mandaron los antecedentes al Ministerio Público, que ya estaba investigando Ya. irregularidades en este ámbito a partir de las revelaciones de CIPER, por la, obviamente, interceptación ilegal y además ahora por la falsificación de los documentos. Estos son documentos públicos, pues. Claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En un determinado momento, bueno, este señor Poblete lo empiezan a indagar. Ahora, el ministro Poblete tenía su historia también, porque él estaba sumariado en Santiago, porque es miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque se demoraba mucho en dictar los fallos. Y Ya. tenía 80 fallos pendientes hace mucho rato. Es que era, a lo mejor hacía bien Pero su que lo que trabajo, pasa es que él Mauro. tenía que reflexionar Sí, las cuestiones. pues, Oye, Mauro, la gente no si no entiende- llegar y andar fallando así, pues. no llegar a andar fallando, Sí. no llegar y dar así como una interceptación telefónica. No, pero tenía otros fallos, él estaba a cargo de la redacción, no los cumplía. Oye, lo sumanearon, le pedían que respondiera. Oye, ¿y por qué te estás demorando los fallos? ¿Tú sabes lo que hacía el ministro Poblete? ¿Qué hacía? No contestaba, Freddy. No contestaba. Y por eso mismo, como no le contestaba a sus superiores en el sumario, lo trasladaron. Porque en Chile, lamentablemente, es una práctica Claro, que sí, ahora ya no te existe acuerdas tanto, pero en como locura la general, cuestión. que la sanción es trasladarte. Claro. ¿Y sabía dónde lo mandaron? ¿A Lo dónde, mandaron Mauro? a Copiapó, Freddy. Y ahí adivina qué es lo que pasó con el ministro Poblete. Siguió fallando. No, lo sumarían de nuevo porque no dictaba los fallos en Copiapó. Oye, pero ¿qué no, pasa con increíble. Bueno, Poblete? pero Ya. al señor Poblete en un momento llegan y le dicen, ¿sabéis qué? Vamos a ir a incautarle su domicilio tanto en Santiago, que tenía una residencia, se queda en Santiago en un edificio donde están los jueces, un edificio de la Corporación de Administración del Poder Judicial, y además su domicilio que estaba en Copiapó. Y en Copiapó pillaron, fíjate lo que pillaron, ¿Ya? una decena de chips telefónicos, varios de ellos destruidos. Raro, ¿para qué necesitáis una decena de chips en la telefónicos? casa del En la caballero. casa de Poblete. Estaban fallados. Estaban fallados. Documentos sobre operaciones de inteligencia. Él ya había jubilado en ese momento, ¿ah? Ya. O sea, ya no tenía que tener esos documentos, pero los tenía en su casa, Freddy. Es que estaba enamorado del trabajo, Y Mauro. además, pero ya había jubilado. Melancolía se Y, llama eso. Oye, 2 pistolas con munición, Por si que las acaso. tenía inscritas, pero en Santiago. Por si fallaba una. Por si fallaba una, tenía Tenía la 2 y otra. mucha munición siempre ¿Qué? hay que tener. Sí, pues si fallan Oye, las cosas, pues, Mauro. increíble. Bueno, ¿qué es lo que ocurre Ya. con toda esta cuestión? Al final llegan y lo formalizan por 19 delitos. El Ministerio Público. 7 delitos de falsificación y 2 interceptaciones telefónicas ilegales. Ya. Y lo formalizan a él y al general Chafik Nasal, que era el que había solicitado esta intervención. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate. ¿Veis teleserie turca esta cuestión? No, parece es A como el propósito sultán. del- El sultán, señora, señor, el sultán no es nada el comparado sultán. con esto. El Oiga, sultán, pero mira. no es el general del sultán. No, nada de Mauro, nos cuestiones. queda un minuto, vamos a tener que dejarlo pendiente. No, como no, la pero te lo teleserie cuento, que- pero es súper corto. Mira, A ver, a él el 3 de mayo lo formalizan y en prisión preventiva y el general Chafik Nasal también en prisión El preventiva. sultán. Pero, oye, al rato, el 16 de junio, la Corte Suprema ¿Ya? acoge un recurso que había presentado el ministro Poblete, ex ministro Poblete, diciendo, no, pues, yo cuando cometí estos hechos que me están imputando, que serían delitos, yo era ¿Ya? ministro, entonces me tienen que presentar una querella de capítulos. ¿Qué es la querella de capítulos? ¿Ya? Es como un fuero que tienen los ministros o los jueces que no pueden ser acusados ni investigados, por lo menos acusados, por delitos sin que previamente haya una autorización por parte de la Corte de Apelaciones respectiva. Es como un desafuero. Ya. Y no había ocurrido con él, Ya. al momento en el cual lo detienen y lo formalizan. Ya. A pesar que el argumento era, no, pues esto es para personas que tienen el cargo, y usted era exministro en ese momento. Claro. Dijeron, no, no importa, porque los hechos corresponden a cuando claro, él era ministro. era ministro y esto solamente, esta ventaja, solamente se produce para delitos que se han cometido Mauro, en ejercicio del cargo. Tiene- Ya, pero tiene para el terminar la titular. cuestión. Pero es que está muy buena la cuestión. No, pero es sigamos que la si próxima. queda ¿Ya? un segundo, porque ¿sabéis lo que es lo que ocurrió? ¿Qué pasa? Ya, lo dejan libre porque la Corte acoge ese argumento y ahora lo que acaba de ocurrir es que lo dejan libre
porque no había querella de capítulo, el Ministerio Público presentó la querella de capítulo y resulta que ahora, hace unos días, supimos de que la Corte lo acogió. ¿Qué es lo que viene? ¿Ya? Lo van a formalizar de nuevo, probablemente le van a pedir la prisión preventiva y vamos a ver si es que Si falla. finalmente queda en prisión preventiva. Por lo más importante, este es uno ¿Ya? de los hechos más graves que han ocurrido en la historia judicial chilena, porque involucra a un exministro de una corte No, importante como la Corte de tremendo Santiago caso, Mauro. y además a un ex general de ejército que Y un estaba a es- cargo de la Dirección Y de un Inteligencia del espionaje a Ejército. periodistas, democracia y a otras personas que estaban ahí jugándosela contra la corrupción. Absolutamente, pero tú sabes qué es lo que Póngame la pasa? música, No, esto señora es mentira, directora. señor, porque esta gente honesta, tremendo. que se cree, tratan de vivir al país, Es nosotros no tremendo, creemos en estas Mauro. cosas, pero acá estamos celebrando el 18, oye, esto fue un ulpo de Franja de Daza, un concentrado, pero alcanzamos a ver la concentradito, operación Mauro. topógrafo. ¿Dónde está el topógrafo? Nadie sabe, así que Tiene eso. que irse a tiempo violento, Mauro, Tengo con la que irme corbata, a tiempo- póngase serio. ¿Dónde está la corbata? Me tengo Ahora que viene poner tiempo serio. ¿eh? violento con don Mauricio Daza. Ya, me voy a ir a tiempo violento, me voy a poner serio. Póngase Entonces me serio. me voy a poner la Se corbata. acabó ya. el chacoteo ya. Ya no está, ya esta cuestión, ¿por qué se cree? Bueno, ¡feliz 18! Pásenlo bien. ¡Cuídense, nos vemos! Solidaridad con la... ¡Viva Chile! Nos vemos en la próxima. Pórtate bien.